Eh, Damos inicio a la tercera clase de gestión de personas. Hoy día ya vamos a comenzar a ver los procesos ya en sí que tiene que desarrollar un área de gestión de personas. Ya lo que vimos los días anteriores en términos de identificar cuáles eran los procesos, ya esa parte general, digamos, ya la tenemos revisada. Entonces ahora ya en adelante, en lo que resta de la asignatura, vamos a empezar a analizar los procesos, cada uno de estos procesos que revisamos ayer en detalle, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver la fase de planificación. Obviamente, como cualquier área de recursos humanos, también tiene que pasar por una fase de planificación, donde obviamente tiene que hacer una evaluación del entorno como interna para tomar decisiones que tienen que ver con personas, ¿ya? En términos de dotación, en términos de perfil, en términos de remuneraciones, etc. Entonces, ese proceso de planificación es lo que vamos a revisar hoy, ¿ya? Y al final de la clase vamos a seguir avanzando con lo que empezamos a ver ayer respecto del descriptor de cargo. Ya como no lo vamos a ver completo, ya mañana lo vamos a finalizar porque la última parte de las competencias es la parte un poco más compleja, por decirlo de alguna forma. Entonces eso ya lo vamos a ver en detalle mañana. Entonces hoy día vamos a avanzar con la fase de planificación de recursos humanos y avanzamos un par de puntos también con la descripción del cargo. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿en qué consiste la planificación de capital humano? ¿En qué consiste la planificación en un área de recursos humanos? Tiene que ver con estimar la demanda futura de personas en la organización, ¿ya? ¿Qué significa estimar la demanda futura de personas en la organización? Significa proyectar, en el fondo visualizar, cuál es la cantidad de personas que nosotros vamos a necesitar para cumplir las tareas que la organización nos demande, ¿ya? Entonces, todas las empresas tienen que hacer un proceso anual de planificación en términos de capital humano, en términos de recursos humanos, para evaluar si es que necesita implementar algún tipo de cambio en el próximo mediano o corto plazo, ¿ya? En general, este es un proceso que se da, como les digo, de manera anual en la empresa, ¿ya? Y que obviamente se relaciona con el presupuesto anual. Generalmente en la empresa, en el mes de entre septiembre, octubre, precisamente en este momento del año, es cuando planifican el presupuesto de recursos humanos del año siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En función de los resultados de la empresa, y en función obviamente de cómo hayan tenido principalmente en términos económicos los resultados, se planifica cómo va a ser el año siguiente, ¿ya? Sí, obviamente en una situación como la que quizás pasó este año, muchas empresas tuvieron que planificar en función de bajar la cantidad de trabajadores que tenían, ¿ya? Entonces, en función de eso, muchas empresas quizás están proyectando que el próximo año, ya cuando la situación vuelva a la normalidad, volver a retomar el tamaño que tenían antes. Entonces, pueden proyectar quizás la contratación de personas a contar de marzo, por ejemplo, ¿ya? Pero todo lo contrario, por ejemplo, si una empresa tuvo buenos resultados económicos durante el año, y lo más probable es que cuando las empresas tienen buenos resultados tienden a crecer, abrir nuevas sucursales, etcétera, ¿qué es lo que tiene que hacer o qué tenemos que hacer en este proceso de planificación? Estimar, determinar cuántas personas nuevas eventualmente tendríamos que contratar para poder cumplir con los objetivos de la organización, ¿ya? Entonces, básicamente, en eso consiste la planificación de recursos humanos, poder determinar, mediante una proyección, cuál es la cantidad, la dotación de personas que nosotros vamos a necesitar, ¿ya? Y en ese sentido, obviamente, hay una definición que no solo es cuantitativa, ¿ya? En relación a cuánta gente necesitamos, sino que también qué tipo de personas necesitamos. Entonces, ya cuando pasamos a esa definición de los perfiles, de las competencias que nosotros vamos a necesitar, es cuando tenemos que recurrir a el descriptor de cargo, porque es en ese documento donde nosotros declaramos cuáles son las competencias y el perfil que tiene que tener la persona que se va a incorporar a la empresa, ¿ya? Entonces, chicos, recuerden silenciar los micrófonos, por favor. Si la organización, obviamente, no cuenta con el personal, con las personas que tengan las características necesarias, no va a poder alcanzar los objetivos estratégicos,
¿ya? Es decir, si contratamos menos personas de las cuales nosotros efectivamente necesitamos, lo más probable es que no vamos a cumplir con las metas que tiene la empresa, ¿ya? O si contratamos personas con un perfil distinto al que efectivamente nosotros necesitamos, lo más probable es que tampoco vamos a cumplir con los resultados de la empresa. Entonces, precisamente, la planificación tiene una orientación a definir primero si la empresa va a crecer o se tiene que reducir y en segunda instancia qué tipo de personas son las que nosotros vamos a necesitar, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas? Que implica obviamente que una empresa se planifique en términos de capital humano. Obviamente es un insumo para planificar los programas de capacitación y desarrollo, ¿ya? O sea, en la medida que nosotros tengamos identificado cuál es el perfil o cuáles son las competencias que nuestros colaboradores tienen que tener, desarrollamos un plan de capacitación en función de que los colaboradores efectivamente cuenten con esas competencias al final del proceso de capacitación, ¿ya? Permite una mejor identificación y selección del talento, ¿ya? Si nosotros planificamos bien, en fondo, cuáles son los perfiles que nosotros queremos contratar, obviamente vamos a poder identificar el talento que nosotros necesitamos incorporar a la empresa, ¿ya? Tercero, y esto es súper importante, conduce a una valuación estratégica de sueldo. ¿Qué quiere decir valuación? Valoración, ¿ya? Es decir, asignarle un valor al cargo. Y cuando en recursos humanos hablamos de evaluación del cargo, hablamos de definir cuál es la renta que ese cargo debe tener, ¿ya? ¿Y por qué tenemos que planificarlo? Porque si nuestra estructura de renta de la empresa está por debajo del mercado, al momento en que nosotros salgamos a buscar gente para contratar, no vamos a encontrar a nadie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Planificar cuál va a ser nuestra estructura de sueldo, que siempre tiene que ser competitiva, ¿ya? Si una empresa no tiene una estructura de sueldo que sea competitiva para atraer talento, lo más probable es que no vamos a terminar contratando a las personas que nosotros necesariamente o queremos contratar, ¿ya? Finalmente puede llegar solamente la persona que logre o acepte la oferta económica que nosotros contratamos, y no es la idea. La idea es que nosotros podamos ofrecer una renta que nos permita contratar a las personas que necesitamos, con las competencias, con las habilidades que nosotros necesitamos, ¿ya? Por otra parte, obviamente esto ya tiene que ver con los factores culturales, apunta a alinear la estrategia de la empresa, que era lo que veíamos ayer, en el fondo de cómo Recursos Humanos tiene la misión de bajar la estrategia a los colaboradores y que los colaboradores en el fondo pongan en práctica los valores corporativos de la empresa. Entonces, ese proceso de vinculación de los trabajadores con la estrategia de la empresa también se planifica en este proceso previo, en el fondo, a la ejecución de los procesos de recursos humanos, ¿ya? Y por último, obviamente, contribuye a mejorar la coordinación para la productividad o la efectividad que la organización necesita, ¿ya? En ese sentido, obviamente, vamos a tener una estimación correcta de cuál es la dotación de personas que necesitamos. Cuando hablamos de dotación de personal, hablamos de la cantidad de personas que nosotros necesitamos para poder desempeñar un trabajo, ¿ya? Obviamente también las capacitaciones, porque como les decía al principio, una vez que nosotros tengamos determinadas cuáles son las competencias que nuestros colaboradores tienen que tener, tenemos que trabajar en un programa de capacitación en función del desarrollo de esas competencias. Ahora, hay causas, orígenes, que hacen que la demanda de recursos humanos varíe, ¿ya? Aquí vamos a hablar del concepto oferta y demanda tal cual como ustedes lo vieron en economía. Porque hablamos de un mercado laboral que se mueve también en un continuo de demanda y oferta, ¿ya? Cuando hablamos de la demanda de recursos humanos, hablamos de la necesidad de contratación que tienen las empresas, ¿ya? Cuando hablamos de oferta, es la oferta de capital humano que se ofrece, digamos, en el mercado laboral. O sea, cuando hablamos de oferta, hablamos de las personas que están disponibles en el mercado laboral, y cuando hablamos de demanda, son las vacantes disponibles que ofrecen las distintas empresas. Entonces, tal cual como el mercado económico, se mueve en un continuo. A veces hay unas situaciones donde hay situaciones de empleo pleno, como generalmente se venía dando en Chile antes de la pandemia, donde teníamos, por ejemplo, un desempleo que yo diría que en los últimos 7, 8 años bordeaba el 7%, 6,5%, que en realidad es bastante bajo para la realidad de los países de la región, por ejemplo, ¿ya? Ahora eso subió, se dobló, de hecho estamos cerca de un 13% de desempleo. Entonces eso implica que hay una menor demanda. ¿Por qué? Porque las empresas tienen menos vacantes disponibles y por el contrario hay mucha más gente que se está ofreciendo, por lo tanto hay una mayor oferta,
¿ya? Entonces, en este continuo que generalmente está generado por factores externos, como lo vamos a ver ahora, se mueve el mercado laboral. En ocasiones hay más oferta de capital humano porque hay más personas buscando trabajo, y en otras ocasiones hay más demanda, hay mucha más oferta de trabajo que personas buscando trabajo, ¿ya? Entonces, en esta lógica del mercado laboral, del continuo oferta-demanda, hay causas que generan cambios en esta demanda de recursos humanos. Uno son los cambios políticos, que tienen que ver básicamente con leyes, ¿ya? Cómo algún tipo de leyes puede modificar, por ejemplo, la demanda de recursos humanos, ¿ya? Y aquí hablamos, por ejemplo, no sé si se acuerdan de una discusión que se está dando hace un año atrás respecto de reducir la jornada laboral a 40 horas, porque de hecho muchas empresas ya lo implementaron de manera autónoma y tienen jornadas de 40 horas. Pero cuando se quiso implementar esa medida, que aún está ahí en discusión, de rebajar la jornada a 40 horas, ¿de qué se habló? De que eventualmente eso podía afectar y que podía haber mayor desempleo, ¿ya? Que es generalmente el discurso que siempre sale cuando se quiere hacer algún tipo de reforma al mercado laboral, ¿ya? Entonces, obviamente, algún tipo de regulación como esa, puntualmente, que tiene que ver con la jornada de reducción, con reducir la jornada laboral, podía implicar quizás en la demanda según lo que planteaban los grandes empresarios. Los factores económicos son decisivos. O sea, obviamente en un momento de crisis económica, como la que estamos viendo ahora, que es causada por un tema sanitario, obviamente la demanda de recursos humanos baja. Ya no hay tanta oferta. Generalmente el desempleo sube. Las crisis siempre van a llevar de por medio asociado un aumento del desempleo. Y obviamente eso afecta la planificación de recursos humanos. Las situaciones de crisis generalmente tienden a que las empresas se reduzcan en cuanto a presupuesto y traten de funcionar con lo mínimo que puedan operar mientras pasa la situación de crisis, ¿ya? Otros factores que también influyen en la demanda de recursos humanos son de carácter social, ¿ya? Y aquí principalmente, bueno, hablamos con, por ejemplo, los factores de nivel educativo, ¿ya? En Chile ha habido un aumento del nivel educativo, o sea, por ejemplo, la cantidad de profesionales que hay ahora, en el año 2020, es mucho mayor, por ejemplo, la que había en 1970, 1980, donde muy pocas personas podían llegar a tener estudios técnicos o profesionales. Entonces, en ese sentido, obviamente, el perfil, por ejemplo, del trabajador chileno de alguna forma se ha mejorado porque se ha mejorado en términos de calificación, ¿ya? Muchas más personas en estos momentos pueden acceder a la educación superior, ¿ya? Los aspectos demográficos, y aquí principalmente hablamos de, por ejemplo, los movimientos migratorios, ¿ya? Se habla de que la migración tiene un impacto, cuando obviamente es masiva, tiene un impacto a veces en los mercados laborales, ¿ya? De hecho, es un fenómeno que nosotros aquí en Chile nos ha tocado muy de cerca porque no éramos un país que estuviéramos acostumbrados a recibir población migrante que viniera a trabajar, pero desde hace, no sé, 7, 8 años la población migrante en Chile ha aumentado bastante y eso obviamente también afecta al mercado laboral, ¿ya? Son factores que van moviendo la demanda o la oferta, ¿ya? La tecnología, ¿ya? La tecnología también es un factor que modifica. Entonces ustedes pueden decir, ¿por qué la tecnología? Eh, Hay una tendencia a automatizar ciertos procesos, ¿ya? Y cuando hablamos de automatizar, o la definición más de sentido común de automatización en el fondo es que quizás las máquinas reemplazan a las personas en ciertas tareas. Y eso nosotros creo que lo estamos viendo en nuestro día a día, ¿ya? O sea, no sé si se han fijado, por ejemplo, en los ¿Cómo lo hizo supermercados. el Servicio de Impuesto Interno? ¿Cómo eso? ¿Cómo lo hizo el Servicio de Impuesto Interno con la facturación electrónica? Ah, claro, los servicios del Estado por lo general ya muchos servicios que antes se hacían presenciales ahora se hacen de manera remota. Así que sí, es generalmente así, pero algo más cotidiano, por ejemplo, es lo que pasa en los supermercados. No sé si se han fijado que muchos supermercados ahora tienen cajas de autoservicio, donde hay 4 cajas, por ejemplo, y hay un cajero como que ayuda. Entonces, Sí, obviamente, eso afecta al mercado porque efectivamente quizá el trabajo que antes hacían 4 cajeros, ahora lo hace solamente uno y hay 4 máquinas trabajando y en el fondo el cliente es el que se tiene que autoatender. Esa lógica las empresas la están utilizando porque por una parte reduce costos, ¿ya? Obviamente es más fácil a veces comprar una máquina que estar pagando un sueldo mensual y se supone que una máquina se puede ser programada y de alguna forma puede ser más eficiente, reducir la tasa de errores, puede trabajar más horas seguidas, etcétera. No le podemos pedir a un cajero que trabaje un turno completo desde la apertura al cierre del supermercado, pero si una máquina puede estar haciendo ese trabajo todo el día sin ningún problema. Entonces, en esos sentidos la tecnología es como influye en la demanda de recursos humanos.
Y por último, factores ecológicos, ¿ya? Tiene que ver un poco con este tema de la sustentabilidad, de la sostenibilidad que las empresas la llevan a cabo a través de políticas de responsabilidad social. Entonces, de alguna forma, hacer procesos más eficientes, menos dañinos al medio ambiente, por ejemplo, también son parte de estos procesos, ¿ya? De alguna forma se tienden a hacer procesos que tienden a evitar el papel, por ejemplo. Puede sonar algo muy básico, pero efectivamente, o sea, una consultora de recursos humanos que recibe currículum, imagínense cuántos currículum le imprime al día. O sea, yo me acuerdo cuando imprimía de repente por una entrevista tenía que imprimir, no sé, 30 currículum, obviamente una red muy importante de papel. Obviamente las empresas quizás ya no están haciendo eso, ya están recurriendo, por ejemplo, a no imprimir los papeles y que el psicólogo pueda ver el currículum de la persona en una tablet, por ejemplo. Eso implica obviamente un ahorro en lo que tiene que ver con papel y no necesariamente malgastar papel porque es un recurso bastante complejo y que se demora mucho tiempo en deshacerse. Entonces, en ese sentido también los factores ecológicos y esta como de alguna forma cultura de ser responsables con el medio ambiente también pasa a ser parte de los procesos de recursos humanos y de alguna forma definir procesos que sean ecológicos, que sean más sustentables, que en el fondo no requieran de tanto daño al medio ambiente, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando nosotros tenemos que clasificar las causas que pueden modificar o alterar la demanda de recursos humanos, principalmente las vamos a clasificar en tres tipos, ¿ya? Las causas externas, como nosotros las estamos viendo recién, generalmente son las más comunes y obviamente son las más difíciles de controlar, porque son causas externas a la organización, ¿ya? O sea, una crisis económica que sea en el país obviamente es una causa externa, que ninguna empresa tiene control sobre eso, pero que lamentablemente esa crisis sí va a afectar a la empresa y va a tener que tomar decisiones de personal en función de cómo haya afectado esta crisis a la empresa, ¿ya? Pero también hay factores que son organizativos, y cuando hablamos de factores organizativos, hablamos de los factores que están al interior de la organización, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las causas internas que modifican la demanda de recursos humanos? Primero, los planes estratégicos, ¿ya? Es decir, vamos a crecer, vamos a abrir nuevas sucursales, entonces eso eventualmente va quizás determinar que la dotación de personal crezca en un 10%, por ejemplo. Entonces el recurso humano va a tener que salir a contratar un 10% más de producción, pagar un 10% más de sueldo, etc. ¿Ya? Los presupuestos. Ahora, principalmente el presupuesto yo diría que es la causa fundamental interna que gatilla las definiciones en términos de aumentar o disminuir la dotación de personal. Entonces, como les decía, generalmente la empresa o las organizaciones hacen un ejercicio en el que dicen, ya, ¿cómo nos fue? El próximo año nos mantenemos, nos achicamos, crecemos, y todo eso va a ir en función del presupuesto que la organización define. Entonces, ahí obviamente la disponibilidad de recursos económicos va a definir qué tanto puede crecer, se mantiene o la organización debe contraerse y achicarse. Ventas y producción. Obviamente, todas las empresas se dedican a vender o prestar servicios. Entonces, en la medida que tengan una baja en las ventas, ¿ya? Como quizás le pasó a muchas empresas este año, van a tener un presupuesto más acotado y por ende van a tener que tomar alguna definición de quizás de acotar su planilla por un tiempo, ¿ya? Nuevas actividades, es decir, la empresa define, ya vamos a lanzar un proyecto nuevo, vamos a lanzar una nueva línea de servicios, un producto nuevo, ¿ya? Entonces, en la medida que haya una nueva línea de negocios que se abra, también va a impactar en la demanda de recursos humanos porque vamos a tener que planificar quizás contratar personas nuevas para esta nueva línea de negocio, aumentar el presupuesto porque vamos a tener que aumentar la dotación personal, etcétera, ¿ya? Y cambios organizativos. Esto quiere decir cambios que se den al interior de la organización. Personas que salen, personas que se mueven, y tiene que ver básicamente con los planes de sucesión, por ejemplo. Ya una persona que se está a jubilar, quizás empezar a pensar quién va a ser la persona que lo va a reemplazar, ¿ya? Esas son las causas internas de la organización que influyen en la demanda de recursos humanos. Y por último están las causas que son de tipo laboral, ¿ya? Y cuando hablamos de causas laborales son las causas que se alojan en las personas, ¿ya? Entonces en este caso hablamos de, obviamente, las personas que se jubilan y ya salen del mercado laboral, las personas que renuncian a la organización, en este caso cuando hay términos de contrato, licencias médicas, etcétera, ¿ya? Esas situaciones que son de tipo laboral y que se alojan ya en las personas son las que también a veces mueven la demanda de recursos humanos al interior de la organización,
¿ya? Entonces, cuando hablamos de cuáles son las tres causas que influyen en la demanda de recursos humanos, son causas externas, organizativas y laborales. Ahora, eh, los factores de carácter social de alguna forma son más difíciles de predecir y son difíciles en el fondo de saber cuánto tiempo nos va a impactar. Que eso en el fondo yo creo que es la incertidumbre que en estos momentos tienen todas las empresas. ¿Cuánto tiempo más nos va a afectar esta situación de cuarentena? ¿Ya? Hay una situación social también que hay de tensión y que tampoco tenemos claro cómo va a desembocar. Entonces, estas situaciones externas, situaciones de incertidumbre, como precisamente estamos viviendo ahora acá en Chile, generan, digamos, un poco de dificultad al momento de tomar decisiones, ¿ya? Porque es súper difícil, por ejemplo, en estos momentos tomar decisiones para el próximo año sin tener claridad qué va a pasar el próximo año, ya cómo se va a dar este proceso. Como estaba viendo, por ejemplo, con el tema de la pandemia, en Europa están habiendo rebrotes, muchas ciudades están volviendo a las cuarentenas, entonces acá pasará lo mismo. Todas esas preguntas se hacen en estos momentos, yo creo que las organizaciones, y está difícil poder planificar en este escenario de incertidumbre. Entonces, que son bastante extraños, por lo general, estos escenarios de incertidumbre no son comunes. Ahora creo que estamos pasando por una etapa bien especial de la historia, pero en general la rutina, digamos, la habitualidad del status quo permite planificar de mejor manera, ¿ya? Cuando hay situaciones como esta, la planificación obviamente se hace mucho más compleja, ¿ya? Ahora, en función de estas planificaciones, la organización que hace toma decisiones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las decisiones que debe tomar a nivel de estrategia la empresa? Por ejemplo, lograr tasas de crecimiento, ¿ya? ¿Vamos a crecer este año efectivamente? ¿Ya? ¿Qué necesitamos como organización en términos de capital humano para crecer? ¿Ya? ¿Vamos a aumentar el posicionamiento de la marca? ¿Ya? En la medida que lancemos nuevos productos, ¿cuánta gente vamos a necesitar para posicionar este nuevo producto en el mercado? ¿Ya? Tiene que haber una adecuación a las tendencias del mercado también, ¿ya? Obviamente en términos culturales a veces las costumbres de consumo van cambiando y la empresa en torno a esos cambios en los hábitos de consumo, ¿ya? Pensando, por ejemplo, en este mismo ejemplo de lo que está pasando ahora, yo creo que las ventas por Internet aumentaron, ¿ya? Siento que en Chile había un porcentaje alto, pero no era tan alto, pero obviamente las ventas por Internet aumentaron y quizás muchas empresas se van a dar cuenta que sale más económico vender por Internet y van a quedarse con ese canal y quizás van a reducir el canal presencial, ¿ya? Puede ser uno de los efectos que finalmente tenga esta situación de cuarentena, ¿ya? De que esta adecuación de las tecnologías, de alguna forma las que nos tuvimos que forzosamente adecuar, algunas empresas las consideren como que son viables mantenerlas y quizás reducir un poco la presencialidad y optar por la virtualidad para mantener la vinculación con sus clientes, por ejemplo, ¿ya? Ahora, como yo les comentaba, al momento de tomar la decisión de la planificación de recursos humanos, un factor fundamental es el presupuesto. Es decir, cuánto dinero cuenta la organización para poder contar con capital humano el siguiente año, ¿ya? Y generalmente esa definición es compleja cuando no hay suficiente presupuesto como para poder mantener la obra, ¿cierto? Entonces ahí empieza esas decisiones difíciles que hay que tomar a veces, decir, ya, chuta, vamos a tener que quizás reducir un área y empezar a evaluar en base a criterios, en base a evaluación de desempeño, por dónde empezamos a reducir, ¿ya? Entonces, a veces el trabajo tiene decisiones que son bastante agradables y otras veces tiene decisiones que son complejas. Entonces, en este caso, yo diría que precisamente la definición del presupuesto pasa a ser una definición muy difícil, ¿ya? Cuando no tenemos un rendimiento económico de la empresa que nos permita mantenernos o crecer, ¿ya? Cuando estamos en ese escenario ideal en que la empresa le fue bien, ya hay presupuesto para contratar más personas, obviamente es muy distinto, ¿ya?
ahí obviamente la planificación tiene que ir en función de hasta cuánto podemos gastar en sueldo, ¿ya? Y se da todo este proceso de análisis de mercado, por ejemplo, de empezar a conocer cuánto pagan las otras empresas a los mismos cargos que nosotros necesitamos, para ver si es que nosotros como empresa estamos a nivel competitivo, ¿ya? Estamos ofreciendo una renta que nos va a permitir contratar personas que nosotros requiramos, etcétera. Entonces, sin duda, el presupuesto es un factor fundamental, ¿ya? Y el presupuesto tampoco es algo fijo, ¿ya? Muchas empresas, o de la mayoría de las empresas, como les digo, fijan un presupuesto, pero dependiendo de los resultados, a veces estos presupuestos se van ajustando, ¿ya? Al inicio del siguiente año. Entonces ya si pasan 3, 4 meses y la situación de la empresa no es buena, generalmente nuevamente se cita al comité directivo, ya hay que evaluar el presupuesto, entonces hay que ajustar el presupuesto. De ahí el presupuesto se va ajustando y se va amoldando en el fondo a la situación que tenga la empresa en ese momento. Obviamente también tiene que haber pronósticos, ¿ya? Cuando hablamos de pronóstico, hablamos en el fondo de la proyección que la empresa tiene. Ya, nosotros debemos vender o aumentar, por ejemplo, las ventas en un 10% para hacer viable la compañía y poder crecer y contratar un par de personas más para cierto cargo. ¿Ya? Ahora, los pronósticos son eso, son pronósticos, son proyecciones, y que obviamente siempre se basan en un escenario optimista donde se planifican una serie de metas, y en la medida que esas metas se cumplan, nosotros vamos a poder cubrir los costos de la empresa y puntualmente los costos de remuneración, en este caso que estamos hablando de recursos humanos, ¿ya? Pero efectivamente los costos o los pronósticos de venta no son tan exactos, o sea, puede haber cualquier situación de X que nos pueda afectar esa proyección y vamos a tener que quizás bajar ese pronóstico de venta y va a afectar el presupuesto. Entonces, si se fijan, generalmente el presupuesto está ahí, es como que cualquier situación que pueda pasar va a repercutir en el presupuesto, ¿ya? Por último, cambios en la operación, ¿ya? ¿Qué significa esto? La empresa toma una decisión de hacer un cambio operacional, ¿ya? Va a cambiar un proceso, va a cambiar el procedimiento, quizás va a automatizar alguna situación que antes la hacían personas, va a colocar máquinas, etc. Entonces, obviamente esos cambios que la organización define también van a influir en la posterior planificación de recursos humanos, ¿ya? Y este debe ser el escenario más difícil de planificación, ¿ya? Cuando hablamos de fusión de empresas, ¿ya? ¿Ustedes conocen el concepto de fusión de empresas? ¿A qué se refiere cuando una empresa se fusiona? Cuando una empresa compra otra y los trabajadores como que se traspasan a la nueva organización. Exacto, Grace. Es cuando una empresa compra otra o se fusionan, pasan a ser, dos empresas pasan a ser solo una gran empresa, Una. ¿ya? Claro. Y Ahora, se compra la empresa, por decirlo así, con los trabajadores incluidos. claro, entonces como está en el gráfico ahí, una empresa A más una empresa B forman una nueva empresa que es una empresa C, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso pasa mucho, mucho en los bancos. O sea, hace 15, 20 años atrás había muchos bancos. Ahora, todos esos bancos se han ido juntando unos con otros, se han ido juntando unos con otros, y ahora creo que quedan como 10 bancos, personalmente. Entonces, es una industria, la industria bancaria, que tiende a la fusión, ¿ya? En vez de apuntar a la competencia, a la expansión de tener más bancos para competir, no, tienden como a hacer un monopolio en el fondo, a aglutinarse, a fusionarse entre bancos y lograr una gran empresa, ¿ya? Ahora, una fusión de empresas es el escenario muy complejo, ¿ya? Porque tenemos una empresa A, una empresa B que se fusionan. ¿Qué pasa cuando dos empresas se fusionan? Generalmente hay una duplicidad de cargos, ¿ya? Porque tenemos dos empresas de espejo que se funcionan, entonces vamos a tener dos gerentes generales, dos gerentes de recursos humanos, dos gerentes de marketing, dos gerentes de finanzas, y una empresa obviamente no puede tener dos jefes. Entonces, ¿cuál es el proceso de planificación? Definir quién se queda y quién se va. Ese es un proceso súper complejo. Por lo general, este proceso de definición quién se queda y quién se va no se da antes. Por lo general, cuando las empresas se fusionan completas. Y todos los trabajadores siguen trabajando en los primeros meses. Y esa definición de quiénes son los que se quedan y quiénes son los que se van, se dan cuando la empresa ya está fusionada, ¿ya? Pero como les digo, debe ser uno de los procesos más complejos porque hay que planificar nuevamente la organización, porque tenemos dos estructuras organizacionales distintas de empresa, y ¿qué tenemos que hacer de esas dos estructuras? Construir solo una, ¿ya? Obviamente, en ese proceso de construir una estructura, la idea es quedarse con los mejores talentos. Entonces, en ese sentido, la fusión de empresas
es uno de los procesos de planificación, yo diría, más complejos que se pueden dar a nivel de tomar decisiones, ¿ya? Porque como les digo, generalmente hay que tomar la definición de quiénes son los que se quedan en la empresa y quiénes son los que salen. Entonces, generalmente ahí se produce una competencia, obviamente el clima está muy complejo y la definición se tiene que tomar de manera objetiva, en base a indicadores de desempeño, en base a criterios de evaluación que la empresa haya aplicado a los trabajadores, etcétera. ¿Ya? Y por último, la fuerza de trabajo. ¿Ya? Cuando hablamos de fuerza de trabajo, varía, como yo les decía, en función de factores que están asociados principalmente a las personas. Cuando hablamos de fuerza de trabajo, hablamos de las personas. ¿Ya? Nuestro país, por ejemplo, en ese sentido, ha tenido una tendencia a aumentar la población adulta mayor y disminuir la población más joven. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En algún momento va a haber pocas personas, va a haber mucha gente que va a estar pensionada, pero van a haber quizás pocas personas en el mercado laboral, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en algunos países que tuvieron algunas políticas de restricción de la natalidad, por ejemplo, pero se encuentran con ese fenómeno, ¿ya? Hay muy poca fuerza de trabajo joven, porque en general son sociedades más bien envejecidas, que ya están pensionados y que no trabajan, por ejemplo. Esos factores demográficos obviamente influyen mucho en el mercado laboral y cómo se mueve, o sea, cuánta cantidad de personas podemos encontrar a nivel de mercado laboral. Eso. La idea de hoy día es que tuvieran claro cuáles son los factores que nos hacen fluctuar la demanda del mercado laboral, ¿ya? Recuerden que cuando hablamos del mercado laboral, hablamos de la misma lógica economicista de la oferta y la demanda, ¿ya? La oferta es la oferta de capital humano que está disponible en el mercado laboral, es decir, las personas que están buscando trabajo. De demanda son las vacantes que ofrecen las empresas, ¿ya? Y dependiendo de factores externos, como hablamos principalmente económicos, sociales, demográficos, esta oferta varía. Pero también hay factores internos que tienen que ver con temas presupuestarios, temas de decisiones organizativas, como hablamos, y los factores de tipo laboral que ya son directamente los que se alojan en las personas, ¿ya? Como el ejemplo que les daba recién, por ejemplo, de lo que pasa en Chile con la cantidad de personas pensionadas que año a año va aumentando en función de que la gente que va ingresando al mercado laboral proporcionalmente no es la misma que va saliendo. Entonces ahí vamos a tener un tema quizás en un año más de que vamos a tener carencia de personas para cubrir alguna vacante. Eso con lo que tiene que ver con la planificación de recursos humanos. ¿Dudas, consultas con eso, chicos? Yo tengo una, profe. Fernando, cuéntame. Sí, es sobre el cuestionario que se va a habilitar el día viernes y se va a cerrar el día sábado al mediodía, si no me equivoco, ¿no? Sí, del viernes al mediodía al sábado al mediodía, sí. Ya. Sí, con respecto a eso, disculpe, ¿eso va a ser mediante concepto? O sea, me refiero a que usted va a poner la pregunta y nosotros vamos a tener un espacio ahí para definir la pregunta. No, van a ser preguntas cerradas, van a ser preguntas de alternativa. Buena pregunta, gracias Fernando. Van a ser preguntas cerradas de alternativa o verdadero y falso, ¿ya? Ya, entiendo entonces. Ya, perfecto. Sí, van a tener un tiempo asignado para poder responderle, como saben, le va a entregar al final de la nota. Entonces son preguntas cerradas, son preguntas que van en función de lo que estamos viendo en clase esta semana y también de lo que está alojado en el documento de Administración de Recursos Humanos que les dejé en el aula virtual. Entonces tienen que leer tanto el documento que está en el aula virtual como lo que estamos viendo en clase esta semana, porque de ahí van a salir las preguntas que van a estar incluidas en el cuestionario. Ya, si no tienen más dudas, pasamos a ver el descriptor de cargo. Denme un segundo que lo voy a buscar. Profesor, una consulta. Dígame. ¿Esas PPT que usted está mostrando ahora son las que mandó al correo? Sí, son las que mandé al correo, sí. Hasta la de hoy día. Hasta la que vimos ahora también la envié ayer. Ah, ya. Y entonces la prueba del sábado va a ser de todo el contenido de las PPT que ha estado mostrando. De las PPT, sí, y de la PPT que también está en el aula virtual de Administración de Recursos Humanos. El que dice Ya. Unidad 1. También ahí van a estar los contenidos que vamos a ver. Pero principalmente lo que estamos viendo en clase esta semana es lo que va a ingresar. ¿Ya? Las evaluaciones van a ser medio como prueba todos los días viernes.
Sí, sí, todos los viernes, excepto la última semana, porque la última semana, como tenemos que cerrar dentro de la misma semana, vamos a adelantarle, yo creo que para el día miércoles, para estar tomando el examen el día viernes. Pero en general, esta semana, la segunda y la tercera, la evaluación sumativa va a ser por cuestionario entre viernes y sábado. Ah, ya. Bueno, muchas gracias. Eso, Jenny. Entonces, recuerdan que ayer estábamos viendo la descripción de cargo y llegamos hasta el objetivo, lo vimos y llegamos hasta acá. Faltaron ver Funciones. las funciones, ¿ya? Vamos a trabajar con un puro cargo en el fondo para que tengamos más claridad. Recuerdo que ayer vimos cargo administrativo, prevencionista y asistente de recursos humanos. Trabajemos con el asistente de recursos humanos para poder hacerlo un poco más ligado a lo que estamos viendo nosotros ahora en lo que tiene que ver con los contenidos o los procesos de recursos humanos, ¿ya? Entonces, primero, acá tenemos que definir tres cosas. Las funciones, ¿ya? Las funciones, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? ¿Ya? Las actividades son las acciones para cumplir esa función, ¿ya? Y la frecuencia es el tiempo que le tiene que asignar la persona para hacer esa tarea, ¿ya? Entonces, pensemos en un asistente de recursos humanos y, por ejemplo, pensemos en que tiene que procesar remuneraciones, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función que tiene que cumplir esta persona? Sería, lo voy a redactar para que ahí en el video de la clase. No, a procesar. Vamos a poner el proceso mensual. ¿Ya? Esa es la función. Eso es lo que tiene que hacer esta persona. Ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que definir qué actividades tiene que hacer para llegar a pagar el sueldo. ¿Ya? Entonces, ¿qué se le ocurre? Que, obviamente aquí hay una respuesta buena ni malas, la idea es que vamos construyendo. Pero ¿qué se le ocurre que es lo primero que deberíamos hacer para gestionar el proceso de remuneraciones? Profe, hay alguien que tiene La el micrófono tarjeta de abierto. asistencia de cada trabajador. La asistencia, sí, parece que se escucha un ruido de fondo, así que ahí lo recuerdo, si no van a participar, que mantengan el micrófono en silencio. Gracias. ¿La asistencia? Claro, Muy bien. La asistencia. ¿Por qué? Porque si el trabajador tiene menos de los 30 días trabajados, ¿qué tenemos que hacer? descontarle. ¿Qué otra cosa tenemos que verificar antes de pagar un sueldo, aparte de si vino o no vino? La puntualidad. Ya, pero si tuvo licencia médica, también tenemos que hacerle descuento, ¿cierto? Sí. Siempre tenemos que verificar la licencia médica. Lo ideal es que a nosotros nos llega una licencia médica, inmediatamente le ingresamos al sistema, no esperar a fin de mes para ingresarla porque eso nos puede pasar. ¿Ya? ¿Qué otra cosa se le ocurre que tenemos que hacer para procesar un proceso de Entregar la remuneración? licencia médica. Acá ya las tenemos, ya las verificamos, las licencias médicas. Entonces ya le ingresamos al sistema y descontamos todos los días que no corresponden al trabajador. Entonces, si la licencia, por ejemplo, por 7 días, nosotros tenemos que incluir que al trabajador le va a pagar por 23 días. Siempre los sueldos se pagan por 30 días, ¿ya? Sí. Igual se ve, profesor, si hay... Perdón, Jennifer. Revisar la hora extra. Eso. Claro, porque estaba viendo los descuentos, pero también tenemos que ver los saberes. Entonces está la hora extra, los bonos, Bonos. Las gratificación. asignaciones. Supongamos que tiene asignación familiar. Asignación familiar. La gratificación, El bono más, pero la debería- locomoción, colación. Acá te estamos agregando todo lo que la persona tiene que agregar. Los horas extras, los bonos de gratificación, asignación familiar, etc. Ya. Entonces, dejémoslo hasta ahí nomás, lo estamos haciendo a modo de ejemplo. Entonces, ¿se entiende cuál es la lógica? Esta función la tenemos que desglosar en acciones, en actividades. Entonces, para que esta persona pueda gestionar el proceso de remuneraciones, tiene que realizar todas estas actividades. ¿Ya? ¿Queda claro cómo se va construyendo este proceso de funciones? Sí. Ok. Y acá tenemos que ver la frecuencia. ¿Ya? Por
Ejemplo, verificar la asistencia de los trabajadores. ¿Con qué frecuencia deberíamos hacerlo? Diario. En diario. Diario. Diario, porque si esperamos hacerlo al último día, hay gente que lo hace, que empieza a verificar la asistencia el último día, te voy a tapar de pega el último día cuando hay que sacar los procesos rápidos. ¿Ya? Verificar las licencias médicas. También, o sea, a diario porque es de acuerdo a lo que van llegando. De acuerdo a lo que van llegando. La hora extra ya no hay que hacerlo diario. ¿Cuándo deberíamos hacerlo? Es que hay veces que una vez a la semana o al mes, porque hay algunos que las contabilizan automáticamente. Depende del cierre que tengan, porque hay algunos que es de 15 a 15, otros que es tienen diferentes fechas. Claro, no hay que hacerlo todos los días, pero podría ser un conteo semanal, ir ingresando toda la hora extra de manera semanal. Ahora, los bonos es, por ejemplo, una vez al mes. Los bonos se ingresan solamente cuando vamos a procesar el proceso de remuneraciones, ¿ya? Gratificación también, una vez al mes, porque son ya información que solamente la vamos a ingresar al momento en que vamos a procesar la remuneración, ¿ya? Y la asignación también una vez al mes. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que el colaborador conozca cuál es su función, qué tiene que hacer, conozca cómo lo tiene que hacer y conozca cuántas veces lo tiene que hacer, ¿ya? Entonces, si se fijan, es una hoja de ruta al colaborador. Entonces, la persona va a decir, ya, tengo que pagar los procesos mensuales de remuneraciones, y para hacer eso tengo que hacer esto. ¿Y cuántas veces lo tengo que hacer? Esto, ¿ya? ¿Queda claro cómo se van construyendo las funciones? Sí, profe. Sí. Una más, también en la Sí, misma profe. lógica de recursos humanos, ¿no? Supongamos que la persona tiene que realizar los procesos de reclutamiento. ¿Cómo lo podríamos redactar como función? ¿Cómo eso, profe? No entendí. La persona tiene que gestionar los procesos de reclutamiento y selección de la empresa. ¿Cómo lo describimos como función? El cargo, la experiencia. No, podría ser, tal cual como describimos la función de remuneraciones. ¿Cómo podríamos escribir? Seleccionar las personas o el personal para los cargos requeridos. Para cubrir las vacantes requeridas. Muy bien. Recuerden que siempre tenemos que partir con un verbo infinitivo. En este caso es seleccionar. Seleccionar el personal para cubrir las vacantes vigentes. Ya, supongamos que esa es la función que tiene que hacer la tarea. ¿Qué actividad tiene que hacer para seleccionar personas? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Revisar el currículum. Antes de eso. Publicar el cargo que se necesita. Publicar el cargo. Claro, para recibir los currículums primero tenemos que hacer el llamado, ¿cierto? Entonces, Sí, po. publicar Publicación del cargo. el cargo. Porque se supone que el perfil de cargo, que es lo que estamos haciendo ahora, ya lo tenemos listo, ¿ya? Entonces hacemos la publicación ya. del cargo, ¿ya? Después, ¿qué tiene que hacer? Publicamos el cargo, dan los Selección de currículums como lo habían dicho. Los CVs. El currículum vitae se agrega, abrevia CV. Recuerden que ayer yo Expectativas de les... sueldo. Eso, yo ayer les comentaba que obviamente no podemos entrevistar a todos los candidatos que nos mandan el currículum, entonces tenemos que hacer un proceso de Selección. preselección o filtro curricular, ese es el término técnico. Filtro curricular, cuando nosotros revisamos los currículums y definimos cuáles son los candidatos que pasan al proceso de selección, ¿ya? Después, ya tenemos definido quiénes pasan al proceso de selección. ¿Qué tenemos que hacer? Entrevistar. Coordinar proceso de entrevista. Después, por ejemplo, vamos a aplicar las pruebas y seleccionar al candidato. Ya. Entonces, ¿cuántas veces la persona debería publicar el aviso del cargo? Hasta que cubra la vacante. O sea, por lo general es una vez y en la medida que no logramos cubrir con la cantidad de Depende candidatos. de cuántos currículum lleguen.
Sí, ahora, por lo general, las bolsas de trabajo, las que son pagadas como trabajando y laborum, tienen una republicación automática cada 72 horas, o sea, cada 3 días el aviso se va republicando automáticamente. Entonces, ahí obviamente, en la medida que se republica, vuelve a quedar arriba y van quedando vigentes. También hay ciertas técnicas con eso, que uno después, cuando va trabajando, se va dando cuenta. Hay ciertos horarios que son mejor para publicar que otros horarios, ¿ya? Publicar un aviso en la Es como las mañana. redes sociales. Obvio. O sea, la gente, ¿a qué hora busca trabajo? Por lo principal, en las mañanas. Se levanta cuando está buscando trabajo y empieza a buscar trabajo tipo 9, 10 de la mañana. Por lo tanto, la mejor hora para publicar avisos puede ser en la tarde, la noche bien tarde, cosa que el candidato se levante y lo vea, En o la temprano en la mañana, mañana. a primera hora, sí. Sí, yo me he dado cuenta que publicar avisos en la tarde, 3, 4 horas de la tarde, los de la otra empresa empiezan a publicar y empieza a bajar, a bajar, a bajar, y no es buena hora. Entonces, hay ciertas cosas que obviamente la experiencia uno le va dando algún conocimiento respecto a eso. Recepcionar los currículum una vez, ¿ya? El filtro curricular, en general todos estos procesos de reclutamiento y selección se hacen una vez por cada proceso, ya no es que sacan una vez al año, por ejemplo, no, se hace una vez por cada proceso de selección, ¿ya? Aquí lo que me interesa es que quede claro cómo se construye esto, ¿ya? Cómo se construye una función, una actividad y una frecuencia, ¿ya? Acá les pido 2 o 3 funciones, no más que eso, ¿ya? 2 o 3 funciones de la misma manera como nosotros lo estamos estructurando ahora, ¿ya? Organigrama. Esto es súper importante. ¿Por qué creen ustedes que es importante que la persona conozca el organigrama de la empresa? Saber dónde está ubicado. Exacto. Para ver dónde está ubicado y para ver con quién se va a relacionar a nivel de jefatura, a nivel de pares y a nivel de dependencia si es que tiene alguien, ¿ya? Entonces acá es importante esto, ¿ya? Acá les estoy mostrando un ejemplo de un organigrama, ¿ya? Yo creo que ustedes lo saben hacer, pero siempre es bueno recordarlo, ¿ya? Bueno, me tocó esta semana tomar un examen de título a una alumna de mi carrera y me presentó un organigrama que era circular, y me dieron ganas de meter las manos por la pantalla para triangularla, porque realmente no puede haber un organigrama que sea circular. ¿Por qué? Porque los organigramas estratifican la organización en función de las responsabilidades. Entonces, si se fijan, este organigrama que yo les estoy mostrando, por ejemplo, tiene 4 líneas, desde el gerente hasta los auxiliares, ¿ya? Un error súper común que se comete al momento de hacer el organigrama es colocarlo a todos en una línea. Entonces, por ejemplo, colocan al jefe y colocan quizá al coordinador y a la secretaria en una misma línea. Y eso no puede ser, porque un coordinador obviamente va a tener más responsabilidad quizás que una secretaria. Entonces, Tiene la misma responsabilidad administrativa. Claro, entonces el organigrama tiene que reflejar eso. Y precisamente el trabajador cuando vea el organigrama va a ver dónde está ubicado y con quién se relaciona hacia arriba, hacia los lados y hacia abajo, ¿ya? Entonces, cuando hagan un organigrama, tienen que tener claro, primero, es una pirámide estratégica, ¿ya? O sea, es decir, en función del nivel de responsabilidad tiene que haber distintas líneas. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos viendo un organigrama de un área de recursos humanos que está liderado por un gerente de recursos humanos, y si se fijan, en la línea de abajo está toda la línea de jefaturas, ¿ya? Y esas jefaturas son de cada uno de los procesos de recursos humanos que nosotros hemos visto, ¿cierto? Reclutamiento y selección, capacitación, administración, seguridad, etcétera, ¿ya? Y esa es la segunda línea. Después viene una tercera línea que es más bien de orden mando medio o administrativo, donde está auxiliar de reclutamiento, auxiliar de selección, los capacitadores o los relatores, etcétera, los supervisores también. Y en la línea inferior están los cargos auxiliares, que son ya los más asistentes, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, esta es una estructura de 4 líneas jerárquicas. Entonces, es importante eso, ¿no? Recordar que en función del nivel de responsabilidad se tienen que establecer las distintas líneas, ¿ya? Ahora, cuando la empresa es muy grande y tiene un organigrama gigante, que pasa muchas veces, sobre todo con las empresas multinacionales, que a veces tienen en el organigrama así hasta el gerente mundial y tienen todas las dependencias de todas las oficinas del mundo, es imposible que lo podamos alojar en una descripción de cargo. Entonces, la recomendación es la siguiente: si la empresa es grande, coloquen solamente el organigrama del área en la descripción de cargo como se lo estoy mostrando yo, ¿ya? Si la empresa es pequeña y no tiene tantas líneas jerárquicas, pueden colocar el organigrama completo de la empresa, ¿ya? Pero la idea más que nada es que en este punto el trabajador se identifique dónde está en su área, ¿ya?
¿ya? Entonces, la recomendación, como les digo, si la empresa es muy grande, coloquen solamente el organigrama que tenga relación con el área donde se va a desempeñar el candidato, ¿ya? Eso como una recomendación al momento de hacer un organigrama. Perdón, eso no es. Ya, y después pasamos a lo que son las características del cargo, ¿ya? Es decir, a describir con quién se relaciona, qué tipo de decisiones toma, etc. ¿Ya? Entonces, lo primero que se tiene que considerar es la supervisión. Si depende de alguien y también si de esa persona dependen personas. Entonces, en este caso, por ejemplo, siguiendo la misma línea, estamos hablando de un asistente de recursos humanos que por lo general un asistente no va a tener personas a cargo, pero sí va a tener una persona que va a estar como su jefe. Entonces, en este caso podría ser el jefe de recursos humanos. Generalmente el asistente depende del recurso humano. Después viene lo que tiene que ver con las responsabilidades del cargo. Y acá principalmente se evalúan 3 tipos de responsabilidades. Si la persona toma decisiones a nivel presupuestaria, si la persona toma decisiones a nivel estratégico, o si la persona toma decisiones a nivel operativo, ¿ya? Y hay 3 rangos, alto, medio, bajo. Entonces, obviamente, una persona que va a ocupar un cargo de jefatura, por ejemplo, a nivel de presupuesto, ¿qué nivel de decisión creen ustedes que tiene esa persona? Alto. Alto. Se me olvida prender el micrófono. Alto, efectivamente. ¿Por qué? Porque son los jefes, son finalmente los que definen tanto los presupuestos como las decisiones estratégicas. Decisiones estratégicas. Claro. Entonces, en ese sentido, cuando obviamente un jefe tiene claro que tiene que tomar esas decisiones, pero tiene que estar establecido en la descripción de cargo. Bajo tu responsabilidad hay decisiones tan importantes como las de presupuesto y la estratégica, ¿ya? Ojo, principalmente esta parte de la descripción de cargo es la que después nos va a permitir evaluar el cargo, asignarle una renta, ¿ya? Porque obviamente en función de la responsabilidad, del nivel de responsabilidad que tenga, el tipo de compensación que nosotros tenemos que ofrecer. Entonces, en la medida que obviamente un trabajador tenga un nivel de decisión alto a nivel presupuestario, de decisión estratégica, obviamente la compensación va a tener que ser más alta, ¿cierto? Ahora, si hablamos de un cargo, por ejemplo, de un supervisor, pensemos en un supervisor de ventas, ¿tiene responsabilidad a nivel de presupuesto? Sí, pues, porque a veces ellos autorizan descuento y cosas así. Buena apreciación. Era con pillería esa pregunta, porque, a ver, el supervisor no toma decisiones a nivel estratégico de presupuesto, es decir, no dice cuánto va a gastar la empresa, por ejemplo, en marketing, pero sí ejecuta el presupuesto y él principalmente puede autorizar ciertas compras, ciertos gastos, etc. Entonces, no es alto, yo más bien diría que en ese caso es medio. ¿Por qué? Porque él no define el presupuesto, pero sí toma decisiones de cómo se puede gastar ese presupuesto. ¿Se nota la diferencia? Sí. Y, por ejemplo, un supervisor, sí, a nivel de decisiones operativas, va a tener un nivel de responsabilidad alto, ¿ya? Porque generalmente son los supervisores, los que están en el terreno, los que dan las indicaciones de cómo los trabajadores tienen que hacer su trabajo, ¿cierto? Generalmente son los supervisores, los coordinadores, los que están en directo supervisión, valga la redundancia, del trabajador. Entonces, en ese sentido, obviamente, un supervisor tiene, justo me llegó el correo del presupuesto, un trabajador, un supervisor, tiene un alto nivel de decisiones a nivel operativo, con el día a día, con lo que pasa en la empresa, digamos, con los trabajadores directos. No hacia nivel estratégico, porque él va a tener que seguir la estrategia, pero si a nivel del día a día, tiene un nivel de responsabilidad importante, ¿ya? Esto, como les digo, es principalmente para valorar encargo en función de después asignarle una renta. Relaciones con otros. Obviamente es importante que la persona sepa con quién se va a relacionar a nivel interno y a nivel externo de la empresa. Entonces, siguiendo la línea, por ejemplo, de un asistente de recursos humanos. ¿Con qué otras áreas se relaciona recursos humanos al interior de la organización, principalmente? ¿Qué creen ustedes? Con todas las áreas, pues, con finanzas, con producción. Ventas. Principalmente recursos humanos se relaciona con todo, ¿ya? Pero nuestro socio quizás más cercano siempre va a ser finanzas o contabilidad,
Porque con ellos vemos todo el tema de sueldo, ¿ya? Principalmente nosotros como recursos humanos, lo que tiene que ver con remuneraciones, tiene que ver con toda la parte de emisión, cálculo, pero finalmente el que paga el sueldo es finanzas, porque lo que nosotros hacemos en el sistema, por ejemplo en De Fontana, procesamos las remuneraciones del mes, apretamos el botón calcular, listo, tenemos cuánto le tenemos que pagar a cada trabajador. Sacamos esa planilla y se la entregamos a finanzas y le decimos a finanzas, tome, ahí está la libro de remuneraciones, pague. ¿Qué es lo que hace finanzas? Toma esa planilla, la carga en el banco y obviamente en el banco está la información de todos los trabajadores y activa el pago para el día 30. Entonces, ¿qué pasa? El día 30 automáticamente esa planilla libera los pagos y a nosotros recibimos el sueldo en nuestra cuenta bancaria. Ese es el proceso. Entonces, por ejemplo, nuestro socio, para que nos pague los sueldos, importante es finanzas, porque nosotros como recursos humanos no pagamos los sueldos, nosotros calculamos, pero finalmente el que termina pagando, depositando en las cuentas es finanzas. Entonces, por eso nosotros nos relacionamos con el área financiera, porque ellos también pagan las cotizaciones. Es lo mismo, nosotros procesamos las remuneraciones de Fontana, tenemos el archivo de Previred, subimos el archivo Previred y le decimos a finanzas, está listo el archivo, pague, y ellos son los que pagan, ¿ya? Entonces, por eso son socios importantes de nosotros, ¿ya? Pero también, como dijeron por ahí, con el área de venta. ¿Por qué? Porque generalmente las empresas que tienen áreas comerciales tienen bonos, tienen incentivos asociados a eso. ¿Y quiénes son los que nos tienen que informar esos bonos? Los supervisores, los jefes de venta, ¿ya? Otra área con los que relacionamos a nivel de recursos humanos en general son con todas las jefaturas, ¿ya? Porque en el fondo son las jefaturas las que nos informan cuando un trabajador no asiste, cuando un trabajador está con licencia, cuando un trabajador tuvo un accidente. En general, nuestro vínculo a nivel de recursos humanos es con todas las áreas canalizado a través de la jefatura, ¿ya? Eso, entonces es importante también en esta parte definir con qué otras áreas el cargo se va a relacionar, ¿ya? En este caso definimos, por ejemplo, que era con finanzas, con ventas y con las jefaturas de la empresa. Entonces, también es bueno definir las frecuencias con las que se va a vincular el trabajador con esta área, ¿ya? Con finanzas, por lo generalmente, es en el proceso de pago. O sea, todo el proceso de remuneraciones nos estamos comunicando con el área de finanzas, ¿ya? Con el área de venta tiene que ver básicamente también en el proceso de pago. O sea, nosotros le pedimos que, por ejemplo, nos hagan llegar las comisiones de sus equipos de venta. Pero con la jefatura, todos los días, ¿ya? Obviamente todos los días pasan cosas con los trabajadores y estamos en un contacto permanente con las otras jefaturas de la empresa, ¿ya? Pero también tenemos que definir cuáles son las relaciones externas, es decir, con quién nos vamos a relacionar a nivel externo de la organización, ¿ya? Principalmente cuando hablamos de relaciones externas, hablamos de clientes o hablamos de proveedores, ¿ya? En este caso, recursos humanos es un área de servicio interna, así que sus clientes son internos, están al interior de la organización, pero sí tiene proveedores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿con qué nos relacionamos de manera externa? ¿Con qué instituciones se relaciona recursos humanos, por ejemplo? Que ustedes crean que se Con las relacionan a nivel cajas de externo. compensación. Excelente, cajas de compensación. Instituciones Las bancarias. personas que van a capacitar al personal igual son externos. Claro, precisamente, muy bien, Bárbara. Eso, la capacitación lo ven las OTEC, son nuestros socios externos. Los que nos prestan el servicio de seguridad, ¿cómo se llaman? ¿Se acuerdan? La Asociación Chilena. La No, ASH, no, O no, la las mutual. personas que... Eso. que- Pero eso se llaman mutualidades, ¿ya? Para que lo Ah. recuerden. La H, la mutual, el IST son mutualidades. Efectivamente, ellos nos prestan el servicio de seguridad, ¿ya? Aquí tenemos 3 socios externos. Con la caja de compensación, ¿cuándo nos relacionamos? Por lo generalmente es frecuente. O sea, por el tema de los préstamos que piden los colaboradores, es un tema frecuente relacionarse con la caja de compensación en este envío de documentación, ¿ya? Aunque generalmente son trámites que quedan a cargo del trabajador. Nosotros como recursos humanos somos los que le entregamos los formularios, por ejemplo, y orientamos al trabajador para que haga ese trámite, ¿ya? Pero por lo general la caja de compensación a nosotros como a la área de recursos humanos nos hace llegar como los días 20 las nóminas de descuento,
Entonces nos llega una nómina de la caja, nos dice, mira, de tus trabajadores, todos estos tienen crédito. Entonces hay que hacerle el descuento del crédito. De tus trabajadores, mira, todos estos tienen cargas familiares, tienes que pagar las cargas familiares. Entonces ahí la caja de compensación también se comunica con los empleadores para efectos de los pagos de los beneficios que se pagan a través de la caja, ¿ya? Con la TEC nos vamos a relacionar en la medida que nosotros tengamos algún proceso de capacitación, ¿ya? Cuando tengamos alguna capacitación nos vamos a contactar con una TEC y ellos nos van a prestar el servicio de capacitar a nuestros trabajadores. Y con la mutualidad va a depender, obviamente, ahí netamente tiene que ver con la tasa de accidentabilidad que tiene la empresa. Si somos una empresa con alta accidentabilidad, nos vamos a relacionar con la mutualidad. Si somos una empresa quizás que trabajamos en la oficina, no tenemos tanto riesgo, no vamos a tener un contacto tan alto con la mutualidad, pero básicamente para temas de capacitación, que sí efectivamente se hacen de manera mensual. ¿Ya? Eso, lo vamos a dejar hasta acá. Mañana seguimos con lo que tiene que ver con el ambiente de trabajo y principalmente lo que me interesa ver son los requisitos, ¿ya? Porque cuando hablamos de acá de los requisitos empezamos a trabajar en el perfil que nos va a ayudar para el reclutamiento, porque acá ya estamos definiendo cómo se fijan los estudios que tiene que tener la persona, las capacitaciones, etc. Pero eso lo vamos a continuar viendo el día de mañana. Eso, chicos. ¿Dudas, consultas con lo que acabamos de ver? No, profe, al menos yo. Ok. Eso, chicos. Entonces, mañana cerramos la semana. Vamos a trabajar directamente ya lo que tiene que ver con el descriptor de cargo y también les voy a mostrar uno ya terminado para que vean cómo lo han hecho otros compañeros que ya han realizado esta actividad años anteriores, así que también vamos a trabajar en eso para que ustedes tengan una referencia y tengan el viernes y el sábado para poder trabajar en sus descriptores de cargo, ¿ya? Que estén muy bien, chicos. Nos vemos mañana a las 6:30. Buenas noches, que tengan una excelente jornada mañana. Profesor, Bárbara. Buenas tardes, profesor. profe, yo necesito hablar con usted, pero ¿cómo me puedo quedar? No sé, si se sale mis compañeros, ¿yo podré hablar con usted ahora ¿Sí? o no se ¿Sí? puede? Sí, sin ningún problema.